Esto que estoy por contarles me ocurrió el jueves 15 de julio del presente año a las 3:30 de la madrugada. Estoy muy asustado y no sé qué me pueda llegar a pasar si hago público lo sucedido esa noche. Yo estaba jugando una batalla real como en cualquier otra ocasión en el mapa Misty Town. La partida empezó normal, pero después de 2 minutos sentí que alguien me observaba desde el interior del bosque, pero ignoré mis instintos. Me dije a mí mismo, es un maldito videojuego, ¿a qué le puedes temer? Y seguí jugando. Recuerdo que llevaba 3 kills, y ya solo quedaban otros 3 jugadores. En ese momento miré a un player dentro de un autobús escolar y no dudé en lanzar una granada que terminara con él. Listo, solo quedaban 2, no pasaron ni 10 segundos cuando Andrik, otro jugador, mató al player restante. No dudé en dirigirme a buscarlo para llevarme la victoria y por fin irme a dormir. Después de 1 minuto me desesperé porque no encontraba a Andrik. Estaba a punto de abandonar la partida cuando mandó un mensaje, el cual decía: creo que no estamos solos. Yo en primera instancia lo ignoré, pero recordé ese sentimiento de ser observado al iniciar el juego. No había visto, pero Andrik había mandado otro mensaje: está entre nosotros. A lo cual yo respondí: ¿quién está entre nosotros? Me respondió muy rápido y fui cuando leí Slenderman. Yo no sabía quién era Slenderman hasta ese momento, cuando miré una silueta delgada entre los árboles. Pero desapareció en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento sentí un miedo que hizo que me enterrara las uñas en la mano derecha de lo fuerte que cerré mi puño. Se me secó la boca y empecé a respirar profundamente como si me estuviera quedado sin oxígeno. Para ser honesto, sentí que estaba siendo observado en mi propia habitación. Andrik no paraba de mandar mensaje pidiendo ayuda, me decía que lo matara porque no podía cerrar el juego por su cuenta, mencionaba que estaba aterrado. Le pedí su ubicación y me dijo que estaba dentro de la casa, que tiene un agujero en la pared. Yo rápido me dirigí a ese lugar, pero cuando estaba por llegar a la calle Second Street, Andrik se había suicidado. En ese momento gané la partida, pero no me importó y me dirigí a googlear Slenderman. Déjenme decirles quién o qué es esta escalofriante criatura. Slenderman es un ser masculino, posee un cuerpo con brazos y piernas muy delgados y largos. También parece tener de 4 a 8 tentáculos largos y negros que sobresalen de su espalda. Sus brazos se pueden estirar o acortar a su voluntad. Se le describe como un hombre delgado, vestido siempre con traje. Su apariencia le permite camuflarse entre los árboles, por lo que se le asocia directamente con este tipo de escenario. Sus víctimas caen en un trance al verlo, siendo atraídos hacia él sin poder hacer nada para evitarlo. Es capaz de usar sus tentáculos para transportarse, los que puede estirar indefinidamente. Absorbe, mata o simplemente lleva a sus víctimas a un lugar o dimensión desconocida. Nunca se localizan cuerpos ni pruebas al respecto para deducir una conclusión definitiva. Se ignora cómo asesina a sus víctimas, pero se especula que los utiliza de alimento, juega con sus restos, los absorbe o los transforma. Ahora bien, después me dirigí a la página oficial de Chalo Apps y busqué la historia relacionada a este mapa, pero no encontré nada. Después de buscar por horas en sitios no oficiales, di con una página que juraba que esta información había sido subida y posteriormente borrada del sitio oficial del juego. El texto decía así: la historia que fue inspiración para el mapa Misty Town fue de un caso real sucedido en la ciudad de Kirovsky, Rusia. Se cuenta que la ciudad era próspera hasta que empezaron a suceder extrañas desapariciones de jóvenes de entre 15 y 20 años de edad. También se mencionaba a un científico al servicio de la Unión Soviética, que en ese entonces estaba sumergida en una guerra fría, que podía estallar en cualquier momento frente a los Estados Unidos. El científico y su hambre de gloria lo llevaron a experimentar con jóvenes para la creación de un supersoldado que ayudará a tener ventaja frente a los estadounidenses, en caso de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Pero no resultaría bien, ya que un día de octubre de 1970, su casa explotó dejando un agujero en la azotea de su mansión. De este científico solo quedó un trozo de pie, pero los vecinos informaron a la policía que una extraña criatura de forma humanoide había pasado arrastrándose por las paredes de sus casas con dirección al bosque. El ejército rápidamente llegó a proteger la zona, pero no logró recuperar nada del experimento del científico, que hasta hoy no se sabe su nombre. Esta información supongo es confidencial y es secreto de Estado. Los siguientes días se reportó la desaparición de varios niños que jugaban cerca del bosque, para reaparecer con cuerpos horriblemente mutilados. Era extraño, ya que solamente los niños podían ver a la criatura que posteriormente fue nombrada Slenderman. Slenderman solía ser visto por motociclistas solitarios, y en caminos desolados las familias no dudaron en proteger las ventanas de sus hogares y autos con tablas de madera. Y así al menos proteger a sus hijos. Aunque esto no siempre funcionaba.
El gobierno, estando al tanto de lo sucedido y de los peligros de este experimento, no dudó en mandar un convoy de militares para evacuar la ciudad sin previo aviso, obligando a los ciudadanos a abandonar su hogar y a despojarse de todas sus pertenencias. La ciudad después de esto fue llamada Mistitown, en español Pueblo Brumoso. La historia continúa hasta nuestros días, y no tengo dudas que Slenderman sigue ahí afuera esperando por su próxima víctima.